Hace ya 14 años, en el 2007, J.K. Rowling lanzó lo que sería el último libro de la saga de Harry Potter, uno de los textos juveniles más exitosos de la historia. Tanto los fans como la crítica quedaron bastante conformes con el desenlace. Hasta ahí todo iba bien. El problema empezó cuando, gracias a la aparición de Twitter y demás páginas de discusión online, los fans y la escritora tuvieron la posibilidad de establecer contacto de manera directa. J.K. Rowling se ganó la fama de responder las preguntas de los seguidores e incentivar la construcción de la historia más allá de lo escrito en los 7 libros. Eso, en la mayoría de los casos, es inofensivo, y los escritores simplemente responden las preguntas para satisfacer las necesidades de los fanáticos. Pero en el caso de Rowling, ella aprovechó para aclarar detalles que no forman parte de la escritura, ni de las adaptaciones cinematográficas. La escritora decidió aclarar, por ejemplo, que Hermione nunca fue descrita con tez blanca, o que Dumbledore era homosexual, abriendo las puertas a un sinfín de nuevas escrituras que muchos fanáticos veían difíciles de comprar. Independientemente de las intenciones de la autora, esto abre una pregunta. ¿Realmente le corresponde a J.K. Rowling afectar la interpretación de los lectores con aclaraciones ajenas al texto? Hace ya más de 50 años, Roland Barthes supo responder a esta pregunta. En su ensayo La muerte del autor, de 1967, plantea conceptos que hacen alusión a esta cuestión del escritor y su protagonismo en la obra. Barthes fue un crítico y escritor francés, originalmente ubicado en la corriente estructuralista, con particular interés en la lingüística, el análisis literario y la escritura. En su etapa estructuralista tardía, pasando ya al postestructuralismo, Roland Barthes observa una cita del texto de Sarracine de Balzac y se pregunta quién es el que está hablando, de dónde proviene la voz que cuenta la historia. ¿Un personaje? ¿Su autor? ¿La sabiduría universal? La cuestión que se presenta de entrada es esta interrogante de qué rol cumple el propio autor en la narración de una historia y si están directamente ligadas. Barthes inmediatamente desplaza toda cualidad que pueda atribuir sentido de parte del autor a la propia obra, ya que para él es solamente la escritura la que puede evocar sentido. Esto pasa, según la idea estructuralista, porque todos podemos interpretar cosas diferentes de una misma palabra, y esto se ve afectado por razones culturales y situacionales. La palabra copa, por ejemplo, puede evocar tantas imágenes como personas que la piensen, y seguramente muchas de las que estén pensando en este momento no aparezcan en esta imagen. Esta evocación de sentido, según Barthes, no corresponde al autor de la palabra, sino a la palabra en sí, y al trasfondo de quien la lee. Citando a Barthes, un texto no es una línea de palabras que evocan un único significado teológico, el mensaje del Dios autor, sino un espacio multidimensional en donde una variedad de escrituras, ninguna original, se unen y chocan. En La muerte del autor se habla de la escritura como la destrucción de toda voz, de todo origen. La escritura se presenta como un lugar neutro donde no existe la identidad de ningún individuo. Se habla de la muerte del autor como una propia necesidad de la escritura, a diferencia de las ideas que manejaba la crítica académica clásica hasta el momento, donde el enfoque estaba centrado mucho más en la búsqueda del sentido que le da el autor que en lo que le puede dar la propia escritura. Barthes afirma que el autor no siempre tuvo este lugar, y es producto de un concepto renacentista, muy ligado a la ideología capitalista de la autoría y propiedad sobre la obra. Él, como pensador marxista y crítico, repudia esta idea. Afirma que la presencia del autor en el texto le significa un cierre hermético a la escritura. Poder comprender su historia, su vida, sus ideas, entre otros aspectos, permiten culminar la interpretación, aunque quitándole todo el valor intelectual al proceso. En cambio, dejando de lado la figura del autor, la interpretación pasa a un campo de mayor profundidad. Según Barthes, la escritura genera escritura, y el proceso de leer resignifica el texto en sí. En la escritura múltiple, todo está por desenredar, pero nada por descifrar. Puede seguirse la escritura, se la puede reseguir en todos sus nudos y todos sus niveles, pero no hay un fondo. El espacio de la escritura ha de recorrerse, pero no puede atravesarse. Barthes aleja aún más al escritor de su obra, afirmando que el autor en realidad no es autor, sino un recopilador de textos o escrituras múltiples. Las historias no son una producción original, sino que siempre han existido en la cultura y en el propio lenguaje, y el autor simplemente se limitó a reunirlas. El texto es un tejido de citas provenientes de los 1000 focos de la cultura.
Plantea además que el encargado de reunir todos estos focos, significados, escrituras, para darles un sentido propio, es el lector y no el autor. A esta altura, y volviendo al comienzo, a nuestra pregunta inicial sobre si le corresponde a cualquier autor afectar la interpretación de los lectores con aclaraciones ajenas al texto, podemos inclinarnos hacia una respuesta. Si lo que buscamos es saciar nuestra ansiedad o necesitamos una respuesta ajena a las incertidumbres de la obra, entonces seguir a J.K. Rowling en Twitter es un buen camino. Sin embargo, si a lo que apuntamos es a desglosar la obra con interpretaciones más profundas y validar nuestras propias respuestas, entonces basta con crearle un usuario de Twitter a Barthes o seguirnos a nosotros mismos. Como afirma en su última oración de su ensayo, el nacimiento del lector se paga con la muerte del autor.